Ya. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, me alegra, mi nombre es Fecha Navarro Márquez. Bienvenidos a su programa Entrevistas con el Pasado. Y hoy nos vestimos de gala, ya que tendremos como invitado al general Lázaro Cárdenas, un personaje icónico en la expropiación petrolera. Pero antes de comenzar con toda la entrevista al general, ¿me permiten leerles tantito? Claro. Gracias. A finales de 1937, trabajadores que laboraban en las transnacionales petroleras en México llamaron a un paro para exigir demandas como 40 horas semanales de trabajo, sueldo completo ante enfermedad, población y mejores condiciones de trabajo. La Junta de Conciliación dio el fallo a favor de los trabajadores y se les exigió a las compañías extranjeras el pago de 26 millones de pesos para reparar los salarios caídos y las demandas de los trabajadores. Las transnacionales pidieron un amparo del país. Les fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las empresas extranjeras se negaron a pagar y fue el 18 de marzo, ante el temor de algo malo que les pasara, cuando se decidieron pagar. Pero la decisión del general estaba tomada y este fragmento se los explicará mejor. Esta noche, de 18 de marzo, yo, Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, me dirijo al pueblo soberano de México. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron a los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales de trabajo. Hay que considerar que en un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como de sus actividades propias, y establecería bases de procedimientos posteriores a que apelaría a las industrias de cualquier índole establecidas en México. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud en hacer fuera y dentro del país una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace 2 meses a uno de los gerentes de las propias compañías, y que eso no negó y que han dado el resultado de las mismas compañías, buscaron lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, perdiendo por este medio nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país lo que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero que, olvidado previamente, se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas. Pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen las autoridades del propio país. En tal virtud, se ha expedido el decreto de expropiación a los petróleos del pueblo mexicano. Repito, el decreto de expropiación a los petróleos mexicanos, que corresponde y se han mandado a ejecutar a sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país de las razones que ya he comentado. Nadie ignora tampoco que en distintas épocas a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi disimulos, ambiciones de descontentos contra el régimen del país. El gobierno ya ha tomado medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República. Por esto le pido al pueblo de México confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el gobierno tuviera que dar. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transporte, etcétera, a revelar el espíritu de nuestro pueblo, es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los ciudadanos. Nos dolería mucho entregar el petróleo a extranjeros y al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tiene que reportar a las masas populares y las naciones en conflicto. Buenas noches. Y después de esta recapitulación, recibamos con un fuerte aplauso al general Lázaro Cárdenas. Buenos días, general, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Contento de estar en el siglo XXI. Díganos, ¿qué se siente estar en el siglo XXI frente a generación nueva y con un mundo totalmente distinto al que usted vivió? Bueno, es revitalizador estar frente a una generación
civilización nueva, como la comentas, un mundo que se transforma diariamente, época con época. Es muy distinto lo que a mí me tocó vivir en la época post-revolucionaria, que también nos alcanza todavía la revolución, pero hay que entender que los jóvenes nunca deben de dejar de ser revolucionarios, de luchar por lo que creen, de tener convicciones firmes, ideales y tener una mente abierta al mundo, porque muchos se nos critican a los nacionalistas de que estamos cerrados al mundo, y eso no es cierto. Los nacionalistas queremos lo mejor para nuestro país. Por lo tanto, es un gusto estar aquí presente frente a generaciones nuevas, generaciones con un pensamiento más amplio, una sociedad más informada, con más recursos tecnológicos para desarrollarse plenamente. Y bueno, también tengo que comentar mucho que este país no ha cambiado mucho desde que yo estaba, porque toda la infraestructura, todo lo que se hace en México está hecho de petróleo. Precisamente a eso iba, el petróleo. ¿Cómo ve actualmente al energético negro como palanca de desarrollo de México? Bueno, es una palanca para el desarrollo de México. Todas las escuelas públicas, los hospitales, el transporte público, todo lo que se le da a la sociedad, lo que se le regresa de sus impuestos, visto en escuelas públicas, como ya te comenté, en servicios básicos.